Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a comenzar con nuestras clases virtuales de biología y vamos a comenzar con el tema de la célula. ¿Sí? Ya nosotros anteriormente hemos revisado mediante el aula virtual las características, por ejemplo, de los seres vivos, ¿sí? Y vimos que en organización estructural, ¿cuál era la mínima unidad de un ser vivo? La célula, ¿sí? No podemos hablar de átomos, ¿sí? Porque en sí cualquier cosa está formada de átomos. La mesa, la puerta está formada por átomos y no son seres vivos. Ya para hablar y comenzar a hablar de seres vivos, hablamos de cuál sería la mínima porción de un ser vivo, la célula, ¿sí? Y justamente esa siempre ha sido la duda, ¿no? De muchas personas, ya desde hace muchos años, desde muchos siglos, siempre el ser humano se ha preguntado cuáles son los componentes elementales de los seres vivos, qué es lo mínimo que se necesita para que se le pueda considerar un ser vivo. Y nosotros sabemos que es la célula, pero en ese entonces era muy difícil estudiarlo. Una célula es invisible al ojo humano, su tamaño es muy pequeño para que pueda ser estudiada, al menos en ese entonces, ¿sí? Ya poco a poco se fueron desarrollando algunos instrumentos que le permitían justamente agrandar esas células, ¿verdad? Observarlas de mayor tamaño, justamente gracias al descubrimiento y a la mejora y al perfeccionamiento del microscopio, ¿sí? Justamente acá vemos un mapa, ¿sí? Una comparación entre los diferentes tipos de diferentes objetos respecto a su tamaño, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿no? El huevo de pescado 1 milímetro, las células, acá vemos a las células, mira el tamaño que presentan de 10 a 100 micrómetros, como que tú partieras una canica en 1 millón de partes y una millonésima, y esa parte, una de esas partes del millón representaría una célula, ¿sí? Entonces es pequeñísima el tamaño de esta célula, ¿sí? Entonces justamente para poder estudiarlas necesitaban microscopios, ¿sí? Que les permitían ver la estructura y los componentes de esta célula, ¿sí? Ahora, justamente este señor Robert Hooke fue uno de los primeros en reportar las células y darles justamente ese nombre. Sí, ya más adelante fueron perfeccionando más estos microscopios para hacer un mejor estudio. Ya junto con esto, ¿sí? Las células y organismos unicelulares fueron descubiertos en el siglo XVII, pero fueron necesarios 200 años de concienzudas investigaciones en animales y plantas para que a finales recién del siglo XIX los científicos comprendieran cuál era el significado de lo que veían a través de su microscopio. De estos estudios nacen las teorías celulares, elaboradas por Schleiden y Schwann, ¿sí? Que resumen todos los conocimientos sobre la composición elemental de los seres vivos y que se expresa de la siguiente forma. ¿Sí? Te dice, la célula es la forma de vida más pequeña que constituye la unidad elemental de los seres vivos. Lo que te decía hace un rato, para que algo se le pueda considerar como ser vivo, ¿qué es lo que tiene que tener como mínimo una célula? ¿Sí? Basta que posea, por eso vemos que hay unos seres unicelulares que están conformados por una sola célula, como por ejemplo el caso de las células procariotas. Sí, hay células eucariotas también, ¿no? Entonces, en este caso de seres unicelulares están formados por una sola célula. ¿Son seres vivos? Claro que sí, son seres vivos. ¿Por qué? Porque tienen una sola célula. Basta con eso para que se les pueda considerar como seres vivos, ¿sí? Toda célula de un ser vivo procede de otra célula anterior. Es decir, ninguna célula aparece de la nada, no se genera espontáneamente, ¿sí? Tiene que haber siempre una célula predecesora. La información necesaria para la vida de las células se transmite de una generación a la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Justamente que poseen algo más las células. ¿Qué es lo que poseen? Información genética, ADN, ¿sí? Esta información genética pasa de generación en generación. Entonces, esta también es una parte esencial en las células para la vida. ¿En qué se parecen las células? ¿Sí? Las células están formadas por 3 partes principales, como vemos acá, la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. En el caso de la membrana celular, como tú observas, es una delgada capa que va a recubrir toda la célula y le va a dar la forma. Permite el paso de ciertas sustancias entre el interior y el exterior de la célula. En el caso del citoplasma, vemos una zona comprendida entre la membrana, ¿sí? Entre la membrana y el núcleo. Aquí se produce la mayor parte de reacciones químicas que ocurren en el metabolismo, debido justamente a la presencia de todos sus organelos. Y el núcleo es la estructura más grande y observable de la célula. Contiene la información genética necesaria para su reproducción. Dentro del núcleo se encuentra ¿quién? El ADN. Las clases de células,
¿sí? Tenemos dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Para el caso de las células procariotas, tienen una organización muy sencilla, si te das cuenta, ¿sí? El material genético está libre en el citoplasma. Los organismos con este tipo de células son casi exclusivamente unicelulares. Si recuerdas, hace un momento vimos de que las células poseen tres partes fundamentales: membrana, citoplasma y núcleo. ¿Tiene membrana esta célula? Sí, tiene membrana plasmática. ¿Tiene citoplasma? Sí, este de acá, el citosol. ¿Tiene núcleo? Acá es el nucleoide, ¿sí? Este núcleo es un núcleo primitivo, ¿sí? No es un núcleo bien definido como en el caso de las células eucariotas que ahorita vamos a ver, ¿sí? Pues se le denomina nucleoide, ¿sí? Porque este núcleo no está bien definido, ¿sí? No tiene membrana nuclear, por ejemplo, lo que le da justamente que este material genético. Recuerda que dentro del núcleo nosotros encontramos material genético, pero en este caso, como no hay un núcleo, este material genético está disperso, está suelto, ¿sí? Como observas acá, incluso mira por acá hay porciones de material genético, ¿sí? Entonces este es el caso de las células procariotas. Como te dice, son generalmente unicelulares. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, este tipo de células? En las bacterias, ¿sí? Solamente son unicelulares en el caso de las procariotas. En el caso de las eucariotas, ya nosotros observamos una organización un poquito más compleja, ¿sí? Y tienen un núcleo. Si te observas en este caso, tiene un núcleo bien definido, ¿sí? Bien definido. Y dentro de este núcleo se encuentra ¿qué cosa? La información genética. Están presentes tanto en organismos unicelulares como en pluricelulares. ¿Hay células, profesor, eucariotas unicelulares? Sí. Por ejemplo, los protozoarios, las amebas, son células unicelulares, son organismos, perdón, unicelulares que poseen ¿qué cosa? Células eucariotas, ¿sí? En pluricelulares, bueno, los encontramos en los animales, en las plantas, etc. Bien, dentro de las células nosotros tenemos algunos organelos. Dentro de los principales vamos a ver, por ejemplo, las mitocondrias. Las mitocondrias tienen forma ovoide y alargada. Son las centrales de energía de la célula, ya que en ellas se realiza la respiración celular destinada a la obtención de la energía. Es decir, la mitocondria posee dos funciones principales, no te olvides. La respiración celular, es decir, captar el oxígeno que tú tomaste mediante la inspiración y eliminar el CO2 que se produce por la respiración de la célula. Es decir, la célula toma el oxígeno y libera CO2 y ese CO2 tú lo expulsas a través de la expiración, ¿sí? Principal función, respiración celular. Y también de qué se encarga, dijimos, de la formación, de la síntesis de ¿qué? De energía. ¿Energía en qué forma? En forma de ATP, ¿sí? Luego tenemos a los lisosomas. Los lisosomas son pequeñas bolsitas que van a contener enzimas digestivas. Se encargan de realizar la digestión celular. Puede ser de bacterias o partes inservibles de la misma célula, ¿sí? Los lisosomas vienen a ser como el estómago. Es, por ejemplo, como que los mitocondrias vienen a ser los pulmones de la célula. Los lisosomas vienen a ser como el estómago de la célula. Se encargan de la digestión celular, de los nutrientes que ingresan dentro de la célula. Esta la empieza a digerir, la descompone y elimina los desechos. Sí, así como también se puede encargar te decía, de partes que no sirven dentro de la célula, ¿sí? A lo que se le denomina, bueno, autofagia, ¿sí? O puede hacer lo que es también autólisis, o cuando una bacteria ingresa, en el caso de los macrófagos, en los glóbulos blancos, cuando esta bacteria ingresa dentro del macrófago, o sea, glóbulo blanco, viene el lisosoma, lo envuelve, digiere esta bacteria y la destruye, ¿sí? De esa forma los glóbulos blancos eliminan a las bacterias. Luego tenemos a los ribosomas. En el caso de los ribosomas, son unos organelos que se van de forma esférica, que pueden encontrarse en el citoplasma asociados a las membranas, ¿sí? Y se encargan de la síntesis de proteínas, es decir, fabrican ellos proteínas, ¿sí? Luego vamos a tener al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una serie de redes que se van a encargar de redes o de membranas que se encuentran plegadas, es decir, unidas. Estas intervienen en la síntesis y transporte de proteínas y lípidos, ¿sí? Pueden ser de dos tipos, el retículo endoplasmático. Puede ser liso o rugoso. El rugoso viene a ser este acá, el que justamente presenta estas granulaciones. ¿Qué son estas granulaciones? Ribosomas. ¿De qué se encargan los ribosomas? De fabricar ¿qué cosa? Proteínas, ¿sí? Entonces acá estamos viendo algunos. Continuamos. Vamos a ver lo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos aplanados, apilados
unos sobre otros y rodeados de vesículas. Se encarga de la secreción, almacena y produce sustancias para que sean liberadas al exterior. ¿Sí? Estas vesículas generalmente son de proteínas, de lípidos, que son producidas por quien, ¿te acuerdas? O te recuerdas que hace un momento mencionamos que alguien fabricaba y transportaba lípidos y proteínas. ¿Sí? La membrana plasmática, no, es el retículo endoplasmático. Si no te vas a confundir, el retículo endoplasmático se encarga de transportar y sintetizar proteínas y lípidos. ¿Y a dónde los mata? ¿A dónde los manda? Al aparato de Golgi. ¿Qué es el aparato de Golgi? Los encierra, los empaqueta en forma de ¿qué? De vesículas. ¿Sí? Esa es la función del aparato de Golgi. Las vacuolas son bolsas de mediano tamaño que almacenan en su interior sustancias de reserva o desecho. ¿Sí? Generalmente almacenan agua, nutrientes. ¿Sí? Los plastos o plastidios tienen generalmente forma ovoide. Solo están en las células vegetales. Por ejemplo, tenemos los cloroplastos que contienen clorofila, que le da el color característico a las plantas, el color verde. Hay otro tipo de plastos, cromoplastos, que les dan diferentes colores a las plantas, rojo, amarillo. Los leucoplastos, que no tienen color, pero se encargan, por ejemplo, de almacenar proteínas, lípidos, almidón, minerales. Otro organelo importante en las células viene a ser el centriolo. ¿Sí? Los centríolos son exclusivos de células animales. Contienen un par de cilindros y estos intervienen en la división celular justamente para formar el uso mitótico durante la mitosis o la meiosis. ¿Sí? Que lo vamos a ir revisando más adelante. Listo, chicos, eso sería el todo por hoy. No te olvides repasar y resolver las actividades que te estás subiendo en el aula virtual, la tarea en tu guía y el material de clase. ¿Sí? Eso es todo. Nos vemos.